Historia de la pedagogía. Sección 112. Cuarta parte. La época contemporánea. 9. El positivismo social. 56. El positivismo utilitarista. 57. John Stuart Mill. 58. El positivismo social en Italia. Carlo Cataneo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 56. El positivismo utilitarista. El utilitarismo de la primera mitad del siglo XIX puede considerarse como la primera manifestación del positivismo en Inglaterra. Se trata de un positivismo social, análogo y correspondiente al francés, que le es contemporáneo, que consideraba las tesis teóricas de filosofía y moral como instrumentos de renovación y reforma social. En efecto, el utilitarismo se presenta estrechamente vinculado con una actividad política de prensa radical o socialista, que tuvo como exponentes máximos precisamente a los tres teóricos capitales del utilitarismo: Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill. Esta tendencia de reforma social se justificó en el terreno de los hechos gracias a las investigaciones de los economistas Robert Malthus y David Ricardo, quienes pusieron de manifiesto algunos desequilibrios orgánicos del sistema económico capitalista. Jeremy Bentham, 1748-1832, asume como principio fundamental la máxima de Cesare Beccaria, de que el fin de toda actividad y de toda organización social consiste en la mayor felicidad posible del mayor número posible de personas. En virtud de esta máxima, una acción es buena cuando es útil, es decir, cuando contribuye en mayor o menor medida a la felicidad común, procurando un placer y evitando el dolor. Pero a menudo, placer y dolor se presentan mezclados, aparte de que hay placeres que se excluyen recíprocamente. Por consiguiente, para llegar a una decisión se necesitan criterios precisos que nos permitan hacer un balance moral, es decir, un cálculo del placer que nos ofrecen los diversos rumbos posibles de acción. Por consiguiente, en cada caso habrá que considerar la intensidad, la duración, la certidumbre, la proximidad, la fecundidad o posibilidad de producir otros, la pureza o imposibilidad de producir dolor, y la extensión o capacidad de extenderse a un mayor número de personas del placer que pueda esperarse. Un placer que reúna todas estas características es, sin más, el bien, y debe ser asumido como la meta no solo de la actividad moral, sino también de la actividad social y política. Bentham indica las reformas que este principio exige en lo político y lo social. James Mill, 1773-1836, en su obra Análisis de los fenómenos del espíritu humano, justifica el utilitarismo desde el punto de vista psicológico. Ya David Hartley, 1705-1756, había llevado al extremo la atomización de la vida espiritual iniciada por Jung, resolviendo en las ideas, consideradas como elementos o átomos espirituales, toda la vida de la conciencia, y explicando los datos de la conciencia mediante la asociación de las ideas. Según Mill, las asociaciones pueden solidificarse al punto de formar complejos que ya no tienen el carácter de las ideas ahí contenidas. Por ejemplo, los sentimientos desinteresados se originan realmente en la tendencia al egoísmo, es decir, la asociación entre nuestro placer y el de los demás acaba por hacernos apetecer el placer ajeno, aun cuando éste es independiente del nuestro o incluso contrario a él. Según Mill, todos los sentimientos morales pueden explicarse mediante asociaciones de este tipo, lo que por otra parte no les resta mérito, dado que la cuestión del origen no tiene nada que ver con el problema del valor de estos sentimientos. Por lo que se refiere a su valor, Mill no puede hacer más que remitir al testimonio de la conciencia. En estas doctrinas del utilitarismo se deben subrayar dos características. Lo que estos autores quieren, exactamente como Comte, es que la moral, la política, el derecho, etc., o sea, las disciplinas que conciernen al hombre, se conviertan en una ciencia positiva, semejante a la que se ocupa del mundo natural. Pero las finalidades cívicas y democráticas que se pretenden favorecer con ello
son netamente liberales y democráticas, o sea, muy diversas de las de Comte, y su propósito es fortalecer con oportunas reformas la tradición parlamentaria inglesa. 57. John Stuart Mill. El supuesto empirista que está implícito en el utilitarismo es transferido al campo lógico y vuelto objeto de justificación sistemática por parte de John Stuart Mill, 1806-1873, quien adopta como punto de partida el utilitarismo de Bentham y de su padre, James Mill. John Stuart Mill fue hombre de negocios y político defensor de la libertad, la igualdad de los sexos y el progreso social. Su obra fundamental es el Sistema de Lógica Deductiva e Inductiva, 1843. Notables desde el punto de vista filosófico son también Utilitarismo, 1863, y póstumos sus ensayos sobre la religión, 1874. En Principios de Economía Política, 1848, expone sus ideas de reforma social. La diferencia fundamental entre el positivismo de Comte y el de Mill consiste en que el del primero es un racionalismo radical, mientras que el del segundo es un empirismo no menos radical. El positivismo de Comte se propone partir de los hechos, pero solo para llegar a la ley que, una vez formulada, se incorpora al sistema total de las creencias de la humanidad, lo que la dogmatiza. En el positivismo de Mill, por el contrario, hay una referencia continua e incesante a los hechos y no es posible que haya dogmatización alguna de los resultados de la ciencia. La lógica de Mill tiene un objetivo principal: combatir contra el absolutismo del creer y referir todas las verdades, principios o demostraciones a sus bases empíricas. No es que con esto la pesquisa filosófica pierde el carácter social que le habían conferido los escritos de los sansimonianos y del mismo Comte. La finalidad social no es ya establecer un sistema único, doctrinaria y políticamente opresivo, sino combatir en sus bases toda forma posible de dogmatismo absolutista y fundar la posibilidad de una nueva ciencia que eduque para la libertad y a la cual Mill denominó etología, de ethos, carácter. Para Mill no existen verdades independientes de la experiencia. Todas ellas, incluso las más generales, no son más que la recapitulación de una serie de observaciones empíricas. Las proposiciones que pretenden expresar la esencia de la realidad, como por ejemplo, el hombre es racional, no expresan más que una pura convención lingüística que consiste en llamar hombre a todos los seres racionales. También los pretendidos axiomas de la matemática se derivan de la observación. No se hubiera sabido jamás que dos líneas rectas no pueden cerrar un espacio si no hubiéramos visto nunca una línea recta. Incluso el principio de contradicción es una de las primeras y más familiares generalizaciones de nuestra experiencia. Es la experiencia la que nos enseña que creer y no creer son dos estados mentales que se excluyen recíprocamente. Pero si todas las proposiciones universales son generalizaciones de los hechos observados, ¿qué es lo que justifica a estas generalizaciones? Dado que no es posible observar todos los hechos y que a veces basta un hecho para justificar una generalización, este es el problema de la inducción, o sea, del proceso de generalización, que como hemos visto es el fundamento de todos los conocimientos válidos. Mill piensa que la inducción se basa en el principio de la uniformidad de la naturaleza. Las uniformidades de la naturaleza son las leyes naturales que la experiencia revela y que se confirman y corrigen mutuamente. A su vez, el principio de uniformidad de la naturaleza no es más que el principio de causalidad. En efecto, al hablar de uniformidad de la naturaleza, lo que se quiere decir es que causas similares en condiciones similares producen efectos similares. Mill considera que el principio de causalidad garantiza el orden constante y necesario de los fenómenos. Creemos, dice, que en cada instante el estado del universo entero es la consecuencia de su estado en el instante precedente. De tal forma, quien conozca todos los agentes que existen en el momento actual, su colocación en el espacio y todas sus propiedades, en otras palabras, las leyes de esa acción, podría predecir la historia entera del universo, a menos que interviniese con nueva decisión una fuerza capaz de gobernar al universo mismo. Por consiguiente, toda verdad se deriva de la inducción. La inducción se funda
en la uniformidad de la naturaleza. La uniformidad de la naturaleza se funda en el principio de causalidad. Pero, ¿de dónde se deriva la validez del principio de causalidad? De la misma experiencia. También el principio de causalidad que regula a la inducción es a su vez una inducción. Se le ha sacado de la observación repetida y frecuente de ciertas uniformidades causales, uniformidades que hacen pensar en una uniformidad general que, una vez conocida, nos permite demostrar las mismas uniformidades particulares de las cuales es resultado. Hacer depender la validez de las inducciones de la misma inducción parecería un círculo vicioso, pero Mill observa que lo sería solo si se admitiese la vieja doctrina del silogismo, según la cual la verdad universal o premisa mayor de un razonamiento es la base de las verdades particulares que se deducen de ella. Mill sostiene la doctrina contraria, es decir, que la premisa mayor no es la prueba de la conclusión, sino que junto con la conclusión es probada por la observación empírica. La proposición, todos los hombres son mortales, no es la base a partir de la cual se demuestra que Sócrates es mortal, sino que nuestra experiencia de la mortalidad de los hombres, sobre la base de nuestra propensión a generalizar, nos induce a inferir simultáneamente la verdad general y el hecho particular, con el mismo grado de certidumbre. Por otra parte, la inferencia de un caso al otro, que más adelante se denominará transducción, para distinguirla de la inducción y de la deducción, es la forma más elemental de razonamiento y consiste simplemente en proceder por analogía. Es característica de la lógica infantil. Mill se vale de la experiencia para explicar, y dentro de ciertos límites, justificar la creencia en el llamado mundo externo, lo que llamamos cosa externa, y que creemos independiente de nuestras sensaciones, no es más que una simple posibilidad permanente de sensaciones. Yo creo que un objeto es real y que sigue existiendo aun cuando no lo perciba, porque puedo percibirlo de nuevo siempre que me ponga en las condiciones apropiadas. Por ejemplo, volviendo al lugar donde se encuentra. La realidad externa es justamente este sustrato permanente, esta permanente posibilidad de sensaciones sugeridas por las sensaciones pasadas. También la ética de Mill tiene un carácter empirista y se basa en el principio de asociación. En efecto, las leyes de la psicología constituyen la base de la etología, que estudia la formación del carácter en relación con las circunstancias externas. Por consiguiente, la etología es la ciencia a la que concierne el proceso educativo en el sentido más amplio del término educación y se enlaza con la ciencia de los fenómenos de la vida asociada o sociología. Al igual que Comte, Mill considera que, con una educación adecuada, los impulsos altruistas pueden prevalecer sobre los egoístas. El criterio podrá ser siempre utilitarista, pero bajo la influencia de la educación se optará entre los diversos tipos de placer, ateniéndose no ya a criterios puramente cuantitativos, sino recurriendo a consideraciones cualitativas. Vale más ser un hombre infeliz que un cerdo satisfecho, ser Sócrates descontento más que un imbécil feliz. Mill tuvo una aguda conciencia de las injusticias sociales fruto del sistema económico capitalista. Sin embargo, temía que una transformación en sentido socialista no dejara subsistir un margen suficiente de libertad individual. Por lo tanto, se limitaba a aconsejar formas menos radicales de intervención económica en la confianza de que en este último término la elección entre individualismo y socialismo dependerá principalmente de una consideración única, es decir, de cuál de los dos sistemas se concilia con la máxima suma posible de libertad y espontaneidad humanas. La libertad es para Mill un bien inestimable, no solo desde el punto de vista práctico, sino también teórico, pues solo la variedad de las opiniones y su antagonismo hace progresar al conocimiento humano. Incluso en el campo político, la bondad de un sistema se mide por el respeto de que gocen las minorías. Pero la libertad no es posible sin el hábito de la libertad, que solo puede adquirirse, que solo puede adquirirse mediante una educación apropiada. 58. El positivismo social en Italia. Carlo Cataneo. En general se considera
el artículo Invitación a los amantes de la filosofía, publicado por Carlo Cattaneo en 1857 como el primer manifiesto del positivismo italiano. Sin embargo, conviene observar que si bien el pensamiento de Cattaneo muestra muy acentuado el interés por las ciencias del hombre que caracteriza al positivismo social, no presenta casi ningún vínculo externo con los sistemas inglés y francés de ese positivismo, ni tiene la tendencia a considerar absoluta la ciencia y a fijar un curso determinado a la historia que hace sobre todo del positivismo galo algo común a los sistemas del idealismo romántico. Carlo Cattaneo, 1801-1869, milanés, discípulo de Romagnosi, participó en el Resurgimiento en calidad de republicano federalista y fue jefe del sector democrático en la insurrección de Milán, de la que más adelante trazó un admirable cuadro histórico. Exiliado en Suiza, donde enseñó en el nuevo liceo cantonal cerca de Lugano, permaneció allí incluso después de la constitución del Reino de Italia, de cuyo parlamento, no obstante haber sido elegido repetidas veces, no quiso formar parte por no prestar juramento a la monarquía. En Milán había fundado y dirigido la revista Politécnico, repertorio mensual de estudios aplicados a la cultura y a la prosperidad social, que ya en el título muestra la tendencia a la síntesis científica y la preocupación por el empleo social de la ciencia, que son propias del positivismo. El interés principal de Cattaneo, sea por influencia de la Ilustración lombarda, que le había llegado a través de Romagnosi, sea por su lectura de Vico, está enfocado hacia el mundo social e histórico. Advierte que este mundo no se puede investigar con el método cartesiano. Quien se encerrase con Descartes en la soledad de la conciencia jamás podría descubrir ahí el concepto de las tantas transformaciones a que está sujeto el hombre. El hombre se debe estudiar en sus operaciones concretas, es decir, en su actuar histórico, en sus conquistas científicas. Para conocer las facultades, o sea, las aptitudes a hacer, conviene estudiar los hechos que aquellas cumplen verdaderamente. Cuando Cattaneo habla de la potencia del hecho, dice hecho, entendiéndolo en el sentido de Vico, esto es, como acción humana, más bien que como hecho en el sentido positivista, o sea, como simple acontecimiento natural. El mérito de Vico consiste en haber contrapuesto el pensamiento social en toda su plenitud al pensamiento individual. Su error es no haber captado el movimiento del progreso, como por el contrario trataron de hacerlo Saint-Simon y Hegel. Pero contra los delirios reformistas del uno, abolición de la propiedad, la herencia y la familia, y contra el apriorismo del otro, que pretende asignar a cada nación una tarea específica en el progreso general, Cattaneo invoca una nueva ciencia capaz de indagar cómo, en concreto, las mentes asociadas en las familias, en las clases, en los pueblos, en el género humano, podrían colaborar a la inteligencia común, o bien contrariarla, y cómo podrían obrar con métodos y efectos que serían imposibles a las mentes solitarias. Esta nueva ciencia de la psicología de las mentes asociadas, de las que Cattaneo nos ofrece un bosquejo, y que tiene más o menos el mismo alcance de la sociología kantiana. El pensamiento articulado, el pensamiento que indaga, no es un hecho individual, es un hecho social. Más aún, es el acto más social de los hombres. Las ideas cuya génesis ha sido atribuida a la anamnesis, las categorías que se han juzgado como presentes en nosotros a priori, no son otra cosa que un patrimonio social acumulado lentamente y transmitido junto con el lenguaje y la técnica. Incluso la sensación es en el hombre civilizado más rica, variada y vasta, y está dotada de significados que el salvaje desconoce. Pero el punto quizás más interesante de la filosofía de Cattaneo es su teoría de las antítesis entre sistemas contrarios como fuente del verdadero progreso cívico y cultural. Tanto en el plan político-social como en el científico y cognoscitivo en general, aunque los sistemas cerrados e intolerantes de las opiniones adversas responden a una exigencia cuya fuerza es irresistible en un momento determinado de la historia, si no chocan con otro sistema y si no se ven constreñidos a fecundas transacciones, involucionan rápidamente y mueren. Solo los sistemas abiertos, es decir, aptos para celebrar en su seno
Esas transacciones sobreviven largo tiempo, vivificados por las mismas tensiones que se establecen entre las opiniones divergentes a que dan abrigo. Un sistema abierto puede compararse con una juventud perpetua. En estos términos, Cataneo explica la grandeza de la Roma antigua e interpreta la característica y la tarea de la Europa moderna. Como se ve, Cataneo tiene una idea altamente activa y dinámica de la historia. La atención ya no se concentra, como con Vico, en las leyes del desarrollo interno de los pueblos, sino en las que regulan los encuentros y los choques entre pueblos, civilizaciones, tradiciones e intereses diversos. De allí su federalismo, donde quiera que sea. Lo que teme es el Estado nivelador, el Estado incapaz de desempeñar una función esencialmente mediadora. Entre tantas exigencias que el desarrollo de la civilización multiplica y divide de día en día, el Estado viene a ser como una inmensa transacción, donde la posesión y el comercio, la porción legítima y la disponible, el lujo y el ahorro, lo útil y lo bello, conquistan o defienden cotidianamente, con imperiosas y universales exigencias, la parte de espacio que les consiente la competencia de los otros sistemas. Y la fórmula suprema del buen gobierno y la civilización es aquella en que ninguna de las demandas predomina sobre las demás y ninguna es negada del todo. Este pluralismo ético-jurídico de Cataneo no podía no desembocar en el plano educativo en una encendida protesta contra el centralismo nivelador de la ley Casati. Valdría la pena detenerse a considerar lo que dice Cataneo en favor de una especialización de alto nivel de las universidades italianas. Amigo y colaborador de Cataneo fue Giuseppe Ferrari, 1812-1876, también milanés y seguidor de Romagnosi, también republicano federalista, pero más radical y jacobino en materia social. Ferrari fue el primer editor de la obra completa de Vico, al cual consagró un extenso ensayo. Por una parte, enlaza a Vico con Saint-Simon, por la otra, lo vincula con el idealismo romántico de Fichte, Schelling y Hegel. Su intención explícita es volver a conectar la doctrina de Vico con el principio de la infalible necesidad racional de la historia. Pero al contrario de muchos autores románticos que habían recurrido a esa necesidad para justificar su conservadurismo político, Ferrari se sirve de ella para justificar la revolución política y social que el progreso traerá consigo.